Hace una semana fue detenido en Estados Unidos Naasón Joaquín, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, luego de ser acusado por trata de personas, pornografía infantil, violación de menores y otros delitos. ¿Cuáles son las implicaciones y consecuencias de su detención? ¿Qué es la Iglesia de la Luz del Mundo? Para debatir este tema, le doy la bienvenida a Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andas? Muy bien. Oye, ¿qué es la Iglesia de la Luz del Mundo? Sí. Yo he visto, en Guadalajara son popularísimos, tienen una cosa enorme, ¿no? Una iglesia monumental, diría yo, ¿no? Sí. Es una iglesia de corte neopentecostal, es una iglesia de corte nacionalista, mexicana, nace acá, nacionalista, y te va a sorprender. Sí. Es una iglesia juarista, defiende el Estado laico en México. Claro, nace en el 26. Suena algo raro, a ver, está interesante como fenómeno. Hay que ver que muchos grupos protestantes y evangélicos nacen al amparo del Estado. Sí. Y por lo tanto encuentran en la laicidad del Estado un discurso que les permita defenderse frente al avasallamiento católico. De ahí que no solamente tiene sentido. Ellos, pero podemos encontrar metodistas. Y el Estado los utiliza, digamos, como contrapeso a la Iglesia Católica. Los utilizó, claro, en su momento los utilizó. Sí. Y sobre todo Guadalajara, que era uno de los epicentros bastión, del catolicismo y de los cristeros. Entonces, esa es una de las características. O sea, estamos hablando esto de después de la Guerra Cristera, en los años 20, nace en 26, 30. Plena Guerra Cristera, y tiene una expansión notable. Al grado que hoy se sabe más o menos que son más de 1 millón de personas solo en México. Fue el abuelo de Naasón el que fundó la de esta, ¿verdad? Eusebio Joaquín, que cambia por el nombre de Aarón. Sí. Es una dinastía, por así decirlo. Sí. Después viene Samuel y después Naasón. Dime una cosa, entiendo que el patriarca, digamos, el que fundó esta iglesia, era militar o fue militar. Claro, venía de una experiencia militar, de ahí que muchos, digamos, de las estructuras de la iglesia tienen este corte, un corte vertical. Bueno, casi todas las iglesias pentecostales son muy verticales. ¿Qué son las iglesias pentecostales? Son iglesias evangélicas, cristianas, que nacen en el siglo XX. Hay que identificar de las iglesias protestantes que vienen de la Reforma, que vienen de la Reforma de Lutero, Calvino, y son iglesias como los luteranos, como los calvinistas, etc. Y en el siglo XX hay una nueva generación de iglesias cristianas, inspiradas en estas primeras, pero con un corte diferente. Frente a la racionalidad, digamos, de la sociedad, estas iglesias tienen un acento en la parte de la emoción, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Cuando veíamos las imágenes de muchos miembros de la Luz del Mundo que lamentaban, estaban llorando. Y yo dije, y pobres, ¿no? Entonces yo dije, la iglesia está en shock. Y después me hablan y me dicen, oye, no, es que así oramos, me dice. Claro, es la emoción. Entonces a veces hay el tema de la risa, el éxtasis, el don de lenguas. Es decir, mientras muchas iglesias racionalizaban su discurso religioso, las iglesias pentecostales priorizan el espíritu, la acción del espíritu. Y entonces, esa es una. Pero lo más atractivo de muchas de esas iglesias, por eso su éxito en América Latina, es que no solamente se dedican a la salvación de las almas, sino también a la salvación material aquí en la tierra y en la vida. ¿Eso qué significa? Que significa que tú vienes del campo, incorporas a esta iglesia y te ayudan a conseguir trabajo. Te ayudan en cierto sentido. O más bien es una cuestión solidaria, social. Mira, es lo que se llama, los sociólogos llaman la teología de la prosperidad. ¿No? Es decir, no solamente te salvo el alma, sino también la parte económica, de tal manera que la base social de muchos de estos movimientos es muy popular. Es gente en los cinturones de miseria en las ciudades, gente del campo a la ciudad. De ahí su expansión tan grande en América Latina. Y sí prospera. Y por supuesto. Y además, entre ellos hay un mercado propio, ¿no? A mí me impresionó en Brasil, en Río de Janeiro, cuando vi una motoneta que decía atrás,
pizzas evangélicas, es decir, entre ellos mismos hay un mercado, se hacen un mercado. Sí. Préstamos, asistencia, cuestiones legales. Es una cosa muy comunitaria, muy... No, y si tú ves la hermosa provincia, este edificio, esta construcción que te impresionó, en el 53 el gobierno les da alrededor de entre 8 y 14 hectáreas. Y ahí construyen una ciudad de aronitas, como se llamaba en los años 50, que eran discípulos de Aarón. Es decir, una ciudad, hoy se llama una colonia hermosa provincia, pero en ese momento eran en los suburbios, en las afueras de Guadalajara. Hoy se incorporan a parte oriente. Claro. Entonces, Ahora, está muy interesante, Bernardo, esto que dices tú, porque cuando hablamos de grupos evangélicos, generalmente pensamos en esta influencia que tiene sobre todo Estados Unidos de mandar, ¿no?, evangelistas, los mormones, etcétera, a tratar de convencer a mexicanos de que se conviertan a estas religiones cristianas, ¿no? Pero aquí no parecería que hay ese vínculo más internacional, sino tú dices, una iglesia nacionalista. En el caso de la Luz del Mundo, pero hay muchas iglesias pentecostales que vienen de Estados Unidos. Que sí vienen. En el caso de la Luz del Mundo, no. Es local, aunque conforma. Ahora, déjame decirte para enmarcar el tema, que hay como dos megatendencias en América Latina. Una primera megatendencia es el declive contundente de lo católico. Que lo hemos conversado acá. Sí, muchísimo. Escándalos, opciones, etcétera. Pero hay una especie de declive vertical de la Iglesia Católica, al grado que tienes países como Chile, que era tan católico como México y que ahora está el 50%. Bueno, Brasil. Brasil está en el 63%. Centroamérica, el catolicismo apenas llega al 50% en todos estos países. La segunda megatendencia es el ascenso, deja ponerme más dramático, la irrupción política y religiosa de estos nuevos movimientos pentecostales. Bueno, la elección de Bolsonaro en Brasil no se explica sin el voto evangélico. En Costa Rica así estuvo de que un presidente evangélico. Así es. ¿No? Es decir, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que como son sectores muy amplios, masivos, el tema del voto es muy importante para la clase política. Y López Obrador está coqueteando con eso, Bernardo. Pero ¿no? desde la campaña anterior. Claro. Entonces, hay la aparición de bancadas evangélicas, de partidos evangélicos y de candidatos evangélicos. Es decir, hay un cambio de paradigma que aparentemente es religioso y cultural, pero que tiene una incidencia profunda en la vida política de América Latina. Claro. México no escapa a esa trayectoria. Es decir, la apertura de Andrés Manuel López Obrador hacia estos sectores no es gratuita, Leo. No es gratuita porque estos grupos, su mercado, el mercado social o religioso de estos grupos, es fundamentalmente popular. El mercado social de los programas de la Cuarta Transformación es lo popular. El problema es que si se interactúan, se estaría, digamos, violando el carácter laico del Estado, que en el artículo 130 lo establece muy claramente. Hay un principio histórico de separación entre lo religioso y lo político. Pero ahí entra lo de la Luz del Mundo, donde tú dices que son juaristas. ¿Pero son juaristas en qué? En que creen en el Estado laico, pero les gusta la grilla. O sea, ahí no son muy consistentes, que digamos. No, porque nacen politizados. Es decir, nacen con el apoyo de los generales postrevolucionarios, después nacen con el apoyo perista. Hay una ruptura. Había un vínculo con el puesto. Por supuesto, y sobre todo en Guadalajara, donde son numerosos y son una fuerza social, política gravitante. Se especula mucho sobre la cuestión del voto disciplinado. En todos los movimientos pentecostales. En la Iglesia Luz del Mundo, al ser tan grande, ya no hay ese control que hay en las pequeñas. Es difícil, claro. Pero nace política y hay una ruptura con el PRI. ¿Por qué? Porque la Iglesia, otra de las características es que es muy anticatólica. Claro, nace como un contrapeso y por lo tanto en su ADN tiene este componente muy anticatólico. Y entonces cuando Salinas de Gortari empieza en los años 90 a coquetear y acercarse a la Iglesia Católica, no fue bien visto. Esto llega a su culmen o su ruptura con Enrique Peña Nieto. Es decir, las excesivas concesiones, sobre todo de sectores priistas, hace que la Iglesia, digamos, tome distancia y lo trate como otro partido.
Ahora tiene más cercanía, por ejemplo, con Movimiento Ciudadano. No es casualidad que Movimiento Ciudadano en Jalisco haya ganado, pero y con Morena. Y con Tampoco Morena. es casualidad que en el evento de Bellas Artes altos dirigentes legislativos hayan estado presentes. Que ahí nos lleva directamente a la figura de Nazón Joaquín, que yo la verdad tengo que decir que lo empecé a escuchar cuando se hizo su cumpleaños en Bellas Artes, que le abrieron en Bellas Artes para poder hacer su cumpleaños. Y bueno, semanas después nos amanecemos con la noticia que lo arrestaron allá en California por esta serie de delitos muy graves. Gravísimos, con un impacto tremendo en la iglesia, porque hace un momento te comentaba que era una iglesia vertical y centralista. El drama es que la elección de Nazón no es una elección por votación o por consenso, sino es un, digamos, complejo juego de la acción del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, en silencio están y llega una señal o un brote o Pero algo. es el hijo de su papá. Es una dinastía. Y el papá es hijo de su papá. Digamos, y es una dinastía, exacto. Tú y yo de manera racional entenderíamos que hay negociaciones, se concerta, etcétera. Sí. Pero, digamos, en la imaginaria de los miembros de la iglesia en su conjunto, es Dios quien elige al apóstol. ¿Y se le considera apóstol de ese tamaño? Apóstol, sí, es una expresión. Porque entiendo que es una jerarquía muy alta, ¿no? Es más que un pastor. Exacto. ¿no? Pero además es muy usada ya en los grupos pentecostales. O sea, es una terminología que está usada. Pero tiene algo de sagrado el personaje. En el caso del Papa, pueden decir, los cardenales se equivocaron al elegirte al Papa. Correcto. Acá no, acá se equivocó Dios al elegir a Nazón. Ahí hay un primer dilema. Eso es interesante, ¿no? Por supuesto. ¿No? Siendo Nazón, porque es inocente hasta ahorita, hay que decirlo. No, hasta que no se compruebe lo contrario. La presunción de inocente, pero de lo que lo están inculpando es horrible. No, y además hay que reconocer el récord de la cantidad de dinero para poder alcanzar la libertad condicional. 50 millones de dólares. 75 millones. ¿Ah, ya se la subieron? No, 25 millones era lo que puso el fiscal y el juez dijo van 50. 50 más 25 son 75. Es la más alta en California, ¿no? Entiendo, sí. ¿Qué significa esto? Que no lo quieren dejar. Sí. ¿No? Sí. Que quieren no lo que quieren se dejar lleve salir. El juicio, lo quieren llevar. Entiendo que tienen mucho dinero. Tienen dinero, pues imagínate, tienen 1 millón, imagínate, cada quien pone 10 pesos y, ¿no? No, el tema es complejo para la iglesia, te decía, porque no solamente queda acéfala, porque el apóstol es el que toma las decisiones. No hay abajo, conduce, digamos, una especie hay un conjunto de pastores, pero en una iglesia tan centralizada, el que toma la última decisión, el que marca, es el apóstol. Pero además, la iglesia queda no solamente acéfala, sino también la iglesia queda huérfana, porque es su líder espiritual, ¿no? Es el motor, es el ejemplo. Por eso el shock que representa, no solamente el que esté detenido en California, sino por qué está detenido en California. ¿Y en qué va a terminar esto? Digo, ya se nos acabó el tiempo, pero Bernardo, ¿qué implicaciones va a tener esto? Desde luego para la iglesia allá adentro, importantísimas, pero más allá de eso, para la política quizás en Guadalajara, nacional, no sé. ¿Va a haber consecuencias de esto, tú crees? Mira, para muchos la iglesia está en obligación de reinventarse, ¿no? O tener una ¿Cuál especie... iglesia estás hablando aquí? La iglesia del Luz del Mundo. Sí. O tener una especie de apóstol en diáspora, ¿no? En prisión. El riesgo es la victimización, como hizo la Iglesia Católica. El riesgo es el pensar que hay conjuras y hay conspiraciones que atentan contra el crecimiento real, que además no sería la primera vez. Hay una despiadada lucha por mercados religiosos. Y la otra alternativa es reinventarse, en cierto sentido. La oportunidad, digamos, de reinventarse. Pero efectivamente son procesos que no se va a resolver en 15 días, en un mes. Tú sabes muy bien, la justicia norteamericana, son procesos muy largos en el cual, pues evidentemente que la iglesia queda en una fase de vulnerabilidad, ¿no? Y hay muchos temas todavía. Para mí uno de los temas es los medios de comunicación. Bueno, esa te voy a invitar porque ese me parece es un debate importantísimo que se tiene que dar, porque veo al gobierno de López Obrador con toda la intención de abrirle los medios de comunicación a las iglesias, ¿no?
Y ya sabemos, por ejemplo, en Brasil, lo que significó, el poder que eso ha significado, ¿no? Sí, con la segunda gran televisora que tiene la Iglesia Universal del Reino de Dios y además tiene alrededor... ¿Y cómo juega políticamente? 600 estaciones de radio en todo el país. O sea, es un poder tremendo. Bueno, pues insisto, fundamentales para entender la elección de Jair Bolsonaro. Así es. ¿No? Gracias, mi querido Bernardo. Gracias, hacemos eso, ¿no? ¿Lo hacemos? Hacemos ese debate de si deben o no las iglesias tener acceso a los medios de comunicación. Muchas gracias a Bernardo Barranco. Viene Salomón Chertoriski ahora para hablar de la afectación del desabasto que hay de medicamentos y la compra de medicinas del sector gubernamental. Regresamos en un momento más.